Hola, buenas tardes. Soy Elisa de Padua, soy parte del Foro Chileno de Profesionales en Evaluación Educacional y hoy les presentamos un nuevo video de nuestra serie de videos de conversación con profesionales interesados en el mundo de la evaluación en educación en Chile. Hoy con nosotros tenemos a la doctora Teresa Flores. Ella es profesora asistente del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile en el área de evaluación educativa. Es doctora en educación de la Universidad de Oxford y sus intereses de investigación incluyen políticas de evaluación desde una perspectiva sistémica, histórica y crítica. Enfoque e implementación de políticas de evaluación para el aprendizaje y validez en evaluación, y que son temas que ha investigado tanto a nivel nacional como internacional. Además, su experiencia como profesora de educación media en lenguaje y comunicación ha trabajado estos temas en formación inicial y continua de profesores, tanto en el nivel educacional escolar como en educación superior, así como en instancias de consultoría y en diversos espacios de vinculación con el medio en el área de educación. Bueno, muchas gracias, Teresa, por aceptar nuestra invitación a conversar sobre evaluación. Y a continuación te voy a hacer algunas preguntas que hemos desarrollado en conjunto con los miembros de FEBET. Bueno, y gracias a ustedes por la invitación. La primera pregunta que te queríamos hacer es, desde tu experiencia trabajando en escuelas, porque sabemos que tienes mucha experiencia trabajando con profesores y con organizaciones locales, ¿cuáles crees tú que son los desafíos de la evaluación diseñada desde el Mineduc? Eh, Ahí, bueno, si estamos hablando de evaluaciones a gran escala, yo creo que ahí son varios los desafíos, digamos. O sea, creo que eh, hay problemáticas asociadas, por ejemplo, a la necesidad de tener mayor claridad en los propósitos y menor acumulación de propósitos para estas evaluaciones, reconociendo además que muchos de esos propósitos vienen desde la política educacional, pero implican temas de diseño de esas evaluaciones. Hay propósitos en tensión también, o sea, sabemos, ¿cierto?, que es muy difícil que una misma evaluación pueda concentrar simultáneamente un propósito de control y rendición de cuentas de mercado y un propósito formativo, digamos, porque hay procedimientos de elaboración distintos, hay grados de difusión de la información que son distintos, y propósitos no cumplidos, ¿no? O sea, hasta ahora no tenemos mayor evidencia de la capacidad, por ejemplo, del CINSE de mejorar la calidad y equidad de la educación, que es una de sus promesas y sus propósitos, y de hecho la evidencia que tenemos va más bien en el sentido contrario, ¿no? O sea, en general las consecuencias negativas que genera para las escuelas hablan más bien de un empobrecimiento de la experiencia pedagógica, de una reducción del currículum, algo que está documentado en investigación de los últimos 10 años, ¿no? Y a nivel internacional hace bastante más tiempo lo que generan estas pruebas. Y en términos de equidad termina por estigmatizar a las escuelas que atienden a los estudiantes en mayor desventaja socioeconómica. Junto con eso, yo creo que otro desafío tiene que ver con el problema de reducir la concepción de lo que significa una buena educación, y acá estoy evitando el término calidad a propósito, digamos. Creo que el uso vacío del término calidad sin definición, que ustedes saben que es un problema técnico en evaluación, medir algo que no se define, implica que, como dice Hanson, terminamos creando lo que decimos medir, ¿cierto? Entonces, calidad termina siendo lo que el instrumento dice que es calidad, que es una visión muy reducida, que además es pedagógicamente restringida, digamos, porque no, o sea, por ejemplo, el informe de Acer sobre el CIMSE hablaba de la falta de formatos de preguntas más innovadores, de algunas áreas donde las habilidades más complejas no se estaban evaluando, ¿no? Y como esto tiene consecuencias para las escuelas, por todas las políticas asociadas al CIMSE, finalmente eso termina también impactando en lo que se hace en el aula, digamos. Entonces también ahí creo yo que hay otro desafío. Y otra cosa que es interesante, que yo he estado viendo también en mi proyecto Fondesit, analizando como parte de eso textos de política evaluativa, es que hay una serie de supuestos con respecto a lo que puede hacer la evaluación por el sistema, donde sin ningún fundamento, sino que son ideas de grupos de expertos, pero que no aparecen respaldadas por evidencia que las sostenga, hay una serie de supuestos de que la evaluación en sí misma va a generar mejoras,
que es útil para los colegios, la información que entrega, y que van a ocurrir una serie de acciones, digamos. O sea, que por recibir un informe que me da una información bastante general, eso va a aportar a la reflexión pedagógica. O sea, hasta ahora, en toda la investigación que yo he hecho y que he revisado de lo que le pasa a las escuelas, no he escuchado escuelas que digan, para mí el CIMSE es fundamental para nuestra práctica. He escuchado más que las escuelas lo hacen porque tiene consecuencias y no les queda otra, porque si no se quedan sin el bono SNED, se quedan sin dinero para la escuela, les pueden cerrar la escuela, entonces es algo que se realiza más bien por la presión que implica que porque sea un aporte significativo para la escuela. Y creo que otro desafío tiene que ver también con que pese a que la teoría más actualizada sobre validez señala que son los diseñadores de la evaluación quienes tienen que hacerse cargo de indagar en sus consecuencias y evitar las consecuencias negativas, hemos sido los investigadores no asociados a la institucionalidad gubernamental los que hemos estado levantando, digamos, estas consecuencias. Y falta mucho por hacer en eso, digamos. O sea, la agencia se ha preocupado en el tiempo de restringir algunas interpretaciones que no serían válidas y algunos gestos, por lo menos en ese sentido. Pero ahí hay mucho más que hacer, indagar otro tipo de cosas como las que decía Sergio cuando nos estábamos presentando. ¿Qué les pasa a los estudiantes cuando rinden el CIMSE? Hay poca certeza de qué tan en serio rinden el CIMSE muchos estudiantes, sobre todo en octavo y segundo medio, ¿no? Entonces, también, ¿qué es lo que realmente nos está diciendo esta prueba? Y con el tema de las comunidades escolares también yo creo que hay una gran deuda de participación. O sea, que tiene que ver con el creer que la evaluación a gran escala tiene que ser externa, tiene que ser realizada por alguien ajeno a la escuela, y donde las escuelas no tienen como mucho espacio para participación desde su propio juicio evaluativo, digamos, cuando hay sistemas a gran escala que sí contemplan un nivel más dialógico, digamos, entre el nivel a gran escala y el nivel de las escuelas, ¿no? Eso por mencionar algunas cosas que creo que son desafíos, digamos, en la evaluación. Y quizás como en el nivel de evaluación de aulas, si la pregunta apuntaba a eso también, yo creo que quienes hemos estado participando en la discusión del decreto 67 lo hemos visto, ¿no? Y yo, bueno, trabajo en procesos, acompañando a escuelas en procesos de transformación en evaluación desde hace hartos años, por lo menos del año 2006, y es complejo, ¿no? Es complejo porque la formación inicial docente en evaluación no es muy fuerte, o es o muy teórica, o muy idealista, o muy instrumental, y por lo tanto no deja a los estudiantes, a los futuros profesores, digamos, equipados con más que con herramientas, porque creo que un error en evaluación es pensar la evaluación como instrumentos y herramientas, sino que con un saber evaluativo que les permita tomar decisiones relevantes para su práctica, donde la evaluación se vea como integrada permanentemente al ejercicio docente. Y porque cambiar la cultura evaluativa que ha estado en lo que Stoddard llama, ¿cierto?, el clima sumativo hace tantas décadas es súper difícil. O sea, el creer que porque no tengo un número, digamos, pierdo el norte al cual estoy aspirando. Entonces también ahí los cambios de cultura evaluativa son lentos, son factibles. O sea, yo me encuentro acompañando ese tipo de procesos, también implica repensarse uno como académica en la relación con la escuela, digamos, porque implica más acompañar procesos de transformación que capacitar en evaluación. Yo creo que capacitar en evaluación no genera ningún cambio, digamos. Eso por mencionar algunas cosas para iniciar la conversación. Qué ganas de profundizar en cada una de las cosas que dijiste. Pero quería preguntarte, irnos más por el lado de la evaluación a gran escala. Y queríamos preguntarte si tú crees que el sistema pierde algo positivo si se elimina el CIMSE. Sí, bueno, en eso yo creo que la pandemia nos ha dicho más o menos qué pasa con eso, ¿no? Llevamos un par de años sin CIMSE y hasta donde yo he visto, no he visto a ninguna escuela desesperada porque no tenga información importante, ¿no? Claro, yo creo que lo que uno, porque hay mucho discurso de que si no tenemos CIMSE vamos a estar ciegos, no sabemos lo que estamos haciendo. En esas ideas hay mucha desconfianza sobre la capacidad de las propias escuelas de saber lo que están haciendo.
Pero sí creo que puede haber una preocupación como de tener un panorama general, ¿no? O sea, de poder estar mirando qué pasa a nivel nacional, territorial, etcétera. Para eso no se necesita una evaluación censal, ni con resultados públicos por escuela, ¿no? Para eso bastaría una evaluación muestral, bien hecha, digamos. Si la intención no es controlar, penalizar, jerarquizar y convertir la educación en un mercado, sino que efectivamente evaluar la propia política, digamos, y ver cómo vamos. Para eso bastaría y sería mucho menos costoso hacer una evaluación muestral. Y así todo, creo que el problema, un punto ciego muchas veces de las personas que trabajan en el ámbito de la medición, la pedagogía suele ser un punto ciego, ¿no? ¿En qué sentido? En que al operacionalizar los constructos, yo creo que acá en Chile los constructos se discuten con poca seriedad y profundidad, y se operacionalizan muy rápido, y en esa operacionalización se empobrece mucho ese constructo. O sea, no sé si hay discusiones sobre, por ejemplo, si vamos a evaluar aprendizaje, qué idea de aprendizaje estamos trabajando y cómo eso se traduce en una evaluación coherente. Entonces, incluso si tuviéramos esa evaluación muestral a nivel nacional, creo que tendríamos que alejarnos de la pregunta rutinaria de selección múltiple, digamos, y empezar a transitar a formatos con mayor autenticidad, con preguntas más interesantes y que apunten a lo que yo entiendo que es el aprendizaje al que estamos aspirando, ¿cierto? Que tiene que ver con habilidades de mayor complejidad y con una visión un poco más integral, digamos. Entonces, y lo otro es que también como el qué perdemos, yo creo que hay poco análisis sobre qué realmente nos dicen estos resultados. Porque a veces hay lecturas muy simplistas, y eso también lo señala Stobar, donde resultados y aprendizaje se utilizan como términos intercambiables, como si un resultado inmediatamente fuera aprendizaje, ¿no? Como una lectura transparente, también muy común en la investigación. Pero sabemos que lo que nos pueden estar diciendo esos resultados muchas veces es más sobre las condiciones socioeconómicas de las familias de los estudiantes. Entonces lo que estamos captando es la segregación del propio sistema. O, por ejemplo, no sabemos si lo que nos dicen esos resultados es que la escuela está entrenando como loca, digamos, hace rato, y por eso tiene mejores resultados. O sea, los resultados de la propia agencia recientemente hablan de que más de un 80% de las escuelas utiliza formatos tipo CIMSE para estar entrenando todo el año. Entonces, las preguntas filosóficas fundamentales son las que se nos escapan acá y nos empiezan a hacer perder el sentido. Porque por lo menos yo, en mi concepción de lo que es una buena educación, creo que el estar entrenando en ese tipo de preguntas constantemente está muy lejos de aquello a lo que deberíamos aspirar en términos de un aprendizaje más profundo, significativo, integral. Entonces, creo que ahí hay que tomar lo que dice Samuel Messick, ¿no? Que es el que inicia toda la concepción actual de validez. Dice, si ustedes, el primer ejercicio que uno debería hacer para ver si se justifica esta evaluación en el sistema es sacarla y ver qué pasa. Si el sistema está mejor, entonces usted no siga con esa evaluación. En mi experiencia trabajando ahora con la red de establecimientos para la innovación en evaluación, que reúne establecimientos de distinta dependencia, tamaño, de distintos lugares de Chile, y donde se está trabajando en la eliminación de las calificaciones y en una lógica de evaluación para el aprendizaje, la experiencia durante la pandemia ha sido de menor presión y se ha empezado a generar otro tipo de trabajo, que era el que las escuelas sí querían hacer. O sea, salieron del conflicto de rol que le generaba la evaluación externa de quiero hacer A, pero me veo obligado a hacer B, porque por esto me juzgan, y han empezado, por ejemplo, a hacer mucho trabajo interdisciplinario, trabajo basado en proyectos, en problematización, involucrando a las familias en el proceso evaluativo también, hacer escenarios de evaluación más contextualizados, y hacer una evaluación genuinamente formativa, pues porque al no tener la presión del hito de calificación ni de la prueba externa, pueden respetar los ritmos y concentrarse en la retroalimentación y la mejora genuina del aprendizaje. Sí, qué interesante eso. Y pensando en estas como visiones de futuro sobre la evaluación, porque la pandemia claramente nos abre esa oportunidad. Y además también tenemos la discusión en la Convención Constitucional,
donde el tema de la descentralización se empezaba a perfilar como una opción. Eh, ¿Tú crees que se podrían desarrollar sistemas de evaluación en nivel local? Y si crees que es posible, ¿cómo crees que esos sistemas se podrían alinear con una evaluación nacional? Si es que te parece relevante también que exista una evaluación nacional. Sí, o sea, yo creo que por lo menos yo tengo la experiencia del proyecto de éxito escolar en Valparaíso, donde se dio el escenario político para poder tratar de experimentar qué significaría una evaluación a gran escala que no fuera el CIMSE, digamos, y que eso fuera en el nivel local. Lo que hicimos no es muy distinto a lo que se ha hecho en otros contextos, en lo que se conoce como la evaluación basada en la escuela o la evaluación no basada en exámenes. O sea, no es algo que se nos haya ocurrido solamente a nosotros, sino que existen experiencias hace bastantes décadas, de hecho en otros lados como en Australia o Finlandia, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se elimina esta idea como el argumento, ¿cierto?, de los que sostienen que hay que transitar a una accountability inteligente, digamos, es salir de la idea de lo externo, que está basado en el principio de la desconfianza hacia el otro, y generar sistemas de evaluación a gran escala que involucren a la escuela y le permitan a la escuela contextualizar. Entonces, lo que hicimos en Valparaíso tiene que ver con ir construyendo con las escuelas, primero un diagnóstico participativo de qué queríamos cambiar en evaluación, porque los cambios que vienen impuestos desde arriba y desde afuera no se sienten como necesarios, digamos, sino que se sienten como ajenos. Y desde ese diagnóstico creamos los principios para nuestro sistema de evaluación. Y luego de eso, trabajando en terreno con las escuelas, fuimos construyendo desde una lectura de apropiación curricular criterios comunales, que significaba qué aprendizajes del currículum son relevantes para la comuna y para las comunidades de la comuna. Y a partir de esos criterios compartidos, cada escuela podía crear sus escenarios de evaluación que no eran pruebas, digamos, sino que eran conjuntos de actividades que daban espacio para la diversidad y la contextualización. Y ahí lo que se hace para poder generar una evaluación a gran escala que tenga cierto grado de validez y confiabilidad es hacer procesos de moderación y calibración de juicio, ¿no? O sea, se revisa los escenarios que se diseñan para ver si son coherentes con los criterios y se revisan en conjunto con los docentes muestras de evidencia de aprendizaje para ver si estamos calibrados en nuestras interpretaciones sobre el aprendizaje. Y ahí lo que se trataba de monitorear era no cuánto me acerqué al estándar, sino que cuánta progresión hubo a lo largo del año, que de hecho es más cercano a lo que yo entiendo por evaluar un aprendizaje, ¿no? Entonces eso es similar a otras experiencias donde se utilizan también procesos de moderación de distinto tipo. En algunos casos se utiliza moderación externa a partir de un órgano gubernamental. En el caso de Ontario, en Canadá, por ejemplo, está la moderación basada en consenso, que es con grupos de profesores. En el caso del proyecto de Valparaíso se hacía en grupos de profesores con ayuda de los coordinadores pedagógicos del nivel comunal, por ejemplo. Entonces se puede pensar de otra manera. Obviamente no es rápido de hacer porque implica una co-construcción, implica ir apropiándose de esta nueva forma de trabajar la evaluación, implica cambios en mi forma de trabajo en aula también. Entonces, no siempre los tiempos de la política son los tiempos que requiere la educación. La política quiere efectos rápidos, mientras que la educación necesita de tiempo, reflexión y profundidad para que efectivamente los cambios se generen. Entonces yo creo que con eso uno podría tener un buen panorama del nivel territorial, ¿no? De cómo van los aprendizajes y que involucrar a las escuelas que a la vez pueden ir haciendo seguimiento de sus propios procesos. Si eso se trata de hacer con algún nivel de agregación nacional, habría que verlo. Yo a nivel nacional mantendría básicamente esta evaluación muestral, siempre y cuando fuera con coherencia pedagógica, digamos. O sea, si vamos a estar todos trabajando como en la lógica de escenarios contextualizados, etcétera, y después a nivel nacional nos van a decir que lo estamos haciendo mal porque nos están evaluando con una evaluación que es pedagógicamente incoherente con lo que estamos haciendo, no tiene mucho sentido, digamos. Entonces, creo yo que ahí podría tener mayor sinergia el sistema, que creo que ese es el problema ahora, que estamos, como decíamos, en el informe de la Mesa Interuniversitaria para la Evaluación Formativa COVID, donde ahí estuvo Elisa también.
efectivamente hay un contexto de políticas que están a favor, que son coherentes con esta visión que queremos promover, como el decreto 67, el decreto 83, pero al mismo tiempo tenemos todo un conjunto de políticas que van tensionando la posibilidad de llevar a cabo esa transformación. Entonces creo que lo importante en este proceso de discusión constitucional es precisamente como eliminar estos elementos de incoherencia, aunque un peligro que yo veo en el tema de la Constitución, pues, estuvimos haciendo un curso con un abogado sobre el tema de educación y Constitución, es que la Constitución sean solo principios, porque nuestra legislación actual está llena de principios con los que podemos estar súper de acuerdo, pero que se operacionalizan, sobre todo en gran medida a través de la evaluación, de maneras que son contradictorias muchas veces con esos principios. Entonces, por ejemplo, la Constitución de México sí habla sobre el sistema de evaluación, pero no usa la palabra calidad, lo plantea como un sistema que está asociado al mejoramiento y a la retroalimentación, digamos. Entonces, creo que igual en la Constitución debería haber algunos lineamientos sobre evaluación, aunque sean muy generales. Pero, por ejemplo, se pueden hacer cosas como prohibir la publicación de resultados por escuela. Se puede decir que todas las evaluaciones en todos los niveles deberían tener principalmente una naturaleza formativa, por ejemplo, orientada a la mejora y la retroalimentación. O sea, se pueden dar algunas orientaciones generales que obliguen a que después de la Constitución se tengan que hacer cambios legales también. Qué interesante el tema de constitución y evaluación. Súper interesante. Bueno, en función del tiempo, vamos a terminar esta entrevista. No sé si te gustaría agregar algo, Teresa. Sí, yo creo que no sé, creo que a mí la evaluación, a mí me gusta como tema, pero porque tengo una relación histórica compleja, digamos. O sea, yo creo que la evaluación a mí me interesó por las tensiones que generaba. O sea, creo por una parte que, contrario a lo que muchos dicen, que creen que cuando uno critica las evaluaciones actuales, cree que no hay que evaluar, y dicen entonces, ¿y cómo vamos a saber que lo estamos haciendo bien, etcétera? No se trata de eso. Yo soy profesora y la evaluación me parece fundamental como actividad pedagógica y en un sentido formativo, o sea, es súper importante. Entonces creo que lo que hay que hacer es transitar hacia una forma distinta de ver la evaluación, que actualmente está muy mediatizada por estas ideas de la evaluación como un dispositivo neutral, la evaluación como una herramienta, como un anexo de la práctica pedagógica. Y yo con mis estudiantes de pedagogía parto primero hablando sobre la evaluación como dispositivo de poder, y también autoras como Janet Elwood están hablando de la necesidad de cuestionar esta idea de neutralidad y objetividad y empezar a estudiar la evaluación como guión cultural, que genera identidades, que afecta las subjetividades, que afecta las identidades institucionales. O sea, es mucho más complejo lo que genera la evaluación, y en ese sentido es una parte de la actividad pedagógica y educacional que hay que tratar con mucho cuidado, porque, como dice parte de la literatura, es una palanca importante del sistema. O sea, a mí a veces los profesores y profesoras me preguntan, ¿pero por qué partir por la evaluación y no por didáctica, por ejemplo? Lo que pasa es que si uno no transforma la evaluación, el resto no cambia, y eso fue parte de mi investigación doctoral, donde yo estudié distintos ciclos de reformas en la historia de la educación en Chile, donde ya había evaluación de altas consecuencias, antes en la forma de examen oral público, digamos, y después en la forma de test estandarizado. Y claro, o sea, el currículum y la pedagogía se ha tratado de transformar muchas veces, pero lo que no se transforma es la evaluación externa de altas consecuencias, y ahí es donde los actores tienen cosas que ganar y perder. Entonces, si bien no es el centro, porque el centro deberían ser los sentidos filosóficos profundos y sociales de la educación, la evaluación es un aspecto clave que hay que modificar si se quiere modificar cualquier cosa, digamos. Entonces, eso quería subrayar. O sea, creo que hay que dejar de verlo como algo tan técnico y anexo, y entender que tiene un rol fundamental en la dirección que toma la educación. Bueno, muy interesante, Teresa. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a poner fin a la entrevista. Espero que la hayan disfrutado y que puedan ver también los otros videos que van a estar disponibles en nuestra página web. Muchas gracias. Gracias a usted.